Aprender un nuevo idioma es uno de los retos más importantes cuando se migra. ¿Qué condiciones personales y de contexto son importantes para tener éxito? ¿Qué 3 claves son básicas para lograr mejorar el aprendizaje? Hola, soy Carlos Rodríguez, psicólogo y creador de Psicospad, un podcast sobre bienestar psicológico y crecimiento personal para emigrados. Hoy voy a hablar de qué factores son importantes para aprender una nueva lengua viviendo en el extranjero y 3 consejos fundamentales para mejorar el aprendizaje. ¿Me acompañas? Seguro que muchas de las personas que me estáis escuchando habéis afrontado o afrontáis este reto o lo vais a afrontar, el aprendizaje de un nuevo idioma en un país que te va a acoger. Sin duda, todos sabemos que tiene muchos aspectos enriquecedores, pero también supone muchísimo esfuerzo y dedicación. Parece que la evolución no nos ha dotado especialmente para el aprendizaje de una segunda lengua, que no es la materna, y eso supone aún un reto mayor. Fijaros, cuando nacemos, cualquier idioma es, en principio, tan fácil o tan difícil de aprender como cualquier otro. Pero desde los primeros años de la adolescencia, debido a la pérdida de neuronas en el cerebro, todo se vuelve más difícil y adquirir un nuevo idioma con una competencia similar a la de un nativo es prácticamente un reto, vamos a decir, complicado. Y qué de sencillo sea aprender la segunda lengua depende de cuál sea tu idioma nativo, ya que nuestro cerebro ha sido de alguna manera preconfigurado para reconocer y producir ese idioma en particular. Pero a pesar de ese primer gran condicionante, que es precisamente el momento en el que lo aprendemos, y sobre todo el que no es la lengua materna, aprender una nueva lengua, sea como sea y donde sea, tiene muchísimos beneficios para nuestro cerebro. Y además nos permite conocer nuevas culturas y enriquecernos la vida intelectual y emocional. Pero vamos a empezar para motivarnos sobre los beneficios que tiene aprender una nueva lengua, ya sea en el extranjero viviendo o sea porque te apetezca aprenderla. Vamos a verlos. He hecho un recopilatorio buceando y sobre todo con experiencia personal, pero sobre todo buceando la evidencia científica, y muchos estudios nos sugieren que el aprendizaje de un nuevo idioma tiene algunos de los siguientes beneficios psicosociales y emocionales. He reunido estos beneficios en 10. Por un lado, aumenta la neuroplasticidad del cerebro cuando se aprende de forma inmersiva. Por otro lado, estimula el pensamiento creativo, la generación de ideas y la conciencia cultural. Construye nuevas maneras de ver el mundo y, por tanto, produce una percepción y expresión más rica. Retrasa el declive cognitivo relacionado con la edad y entonces el proceso de sufrir un menor riesgo de tener enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo la demencia. Facilita la mejora de la inteligencia verbal y la no verbal. Se obtienen mejores resultados en las pruebas cognitivas que incluyen memoria y recuerdo. Mejora las habilidades para tomar las decisiones y captar más matices y sutilezas. Optimiza la memoria de trabajo dedicada al procesamiento y manipulación de la información. Mejora el idioma materno, ya que los nuevos conocimientos se transfieren al idioma que más dominas. Y aumenta tu vocabulario y conceptos emocionales, por lo que te dota de una mayor granularidad emocional que se traduce en mayor inteligencia emocional, intrapersonal e interpersonal. Por lo tanto, el desafío de aprender un nuevo idioma para los adultos o para cualquier persona parece ser un esfuerzo mucho más valioso que los costes que puede suponer. Pero es un reto y de eso trata. Al ver estos beneficios seguro que estamos muy motivados a aprenderlo, pero es importante saber qué aspectos influyen en el aprendizaje de un nuevo idioma, especialmente en las personas que emigramos. Vamos a verlo y podrás tal vez radiografiarte en qué situación estás. Vamos allá. Mirar, en relación a las personas migrantes, la experiencia y numerosos estudios científicos al respecto nos hablan que aprender una nueva lengua en el país de acogida es uno de los estresantes más comunes.
se relaciona realmente con esta idea o esfuerzo para tener fluidez y expresarte en el idioma de país de acogida. Realmente es un tema muy intenso y que genera muchísimo estrés, sobre todo si tienes que ir salvando el día a día con un montón de nuevos retos, como por ejemplo desde recibir una carta hasta ir al médico. Pero tras ese proceso estresante, durante el que debemos nutrirnos de muy buena capacidad y paciencia y gestión psicológica y inteligencia social y adquisición cultural para superarse, existen numerosos beneficios, como he indicado antes, y que merecen realmente la pena. Es la otra cara de la moneda, que supondrá seguro mucho tiempo de esfuerzo, dedicación y búsqueda de motivación, pero que realmente lograr ese equilibrio y lograr esas mejoras y lograr avanzar y lograr construirte en un lugar nuevo a través del idioma bien lo merece. Para esta parte voy a basarme, y para esta parte en la que me refiero que hablaré un poco de los factores que influyen, factores que realmente son observables y que hay otros muchos temas y aristas y caras de este poliedro tan enorme que es el aprendizaje de un idioma y cómo nos afecta de una manera psicosocial y de una manera emocional y cómo construye otros aspectos. Voy a basarme en un artículo y voy a basarme en él porque da una buena estructura en relación a la migración y de ahí voy a ir dando saltos a otros territorios que forman parte de mi experiencia personal y profesional. Me voy a basar en un estudio que se titula ¿Qué impulsa el dominio del idioma de los inmigrantes? Los inmigrantes difieren en su dominio del idioma a lo largo de una serie de características. Es un artículo publicado en 2015, muy ilustrativo, por el autor Ingo Ipshording. En este artículo y con ciertos matices he ido un poco estructurando este episodio para que te arroje un poco de luz sobre qué condicionantes vives, en cómo te estás encontrando en ellos y para que de alguna manera en algunos momentos sea un ejercicio un poco de compasión, ¿no? De que a lo mejor no tienes las mejores circunstancias y que hay que reubicar o redimensionar la velocidad y el ritmo y todo lo que conlleva aprenderlo. Lo que está claro es que hay algo totalmente fundamental, y es que el dominio del idioma es un factor clave para la integración de los inmigrantes. Aumenta las oportunidades laborales y facilita la participación social y política. Pero las experiencias y la vivencia empírica nos dice que los inmigrantes difieren en su capacidad para aprender idiomas, en su experiencia del uso cotidiano del mismo idioma y en sus incentivos que le llevan a aprenderlo en un país de acogida. Por otra parte, todos los que emigramos y todas las personas, antes de aprender un idioma, en ocasiones no nos queda más remedio, sobre todo las personas que de manera forzada deben abandonar su país, pero indudablemente durante el proceso siempre y sobre la decisión del esfuerzo y el compromiso que queremos y necesitamos, los inmigrantes o los inmigrantes balanceamos consciente e inconscientemente beneficios esperados del dominio del idioma y también qué costos nos va a suponer este proceso de aprendizaje. Hay personas que emigran y trabajan en inglés y no tienen tanta necesidad o motivación para aprender un idioma nuevo en un lugar nuevo de acogida, por ejemplo. O tal vez sí, porque les motiven otros factores. O otros que emigran para estudiar en el país de acogida y su integración en el mundo laboral es fundamental para ella depender de un buen dominio del idioma. Hay tantos casos como inmigraciones y hay muchísimos, cada uno con sus particularidades, como vamos a ver a continuación, como por ejemplo cómo influye las dinámicas familiares o de qué manera estás expuesto al idioma o qué incentivos tienes. La cuestión es que los beneficios de la adquisición del nuevo idioma surgen a través de las recompensas, a través de hechos más materiales como la posibilidad de tener mayores ingresos, mejores probabilidades de empleo, que va a conllevar una vida con un bienestar mejor y que es por la razón por la que muchas personas emigran. También la posibilidad de obtener ganancias no tan vinculadas a lo material a través de una participación social activa, una sensación de integración, una voluntad de enriquecimiento cultural, por ejemplo.
aparte de otros. Están vinculados a los aspectos emocionales de vínculos emocionales como la pareja o familiares en familias multiculturales, etc., ¿no? Los costos, por otro lado, de la adquisición de habilidades lingüísticas, lógicamente incluyen que estamos de acuerdo, que nos ha supuesto estos costos. Esfuerzo, tiempo, dinero en las clases de idiomas o otros indirectos que hace que mientras que estemos estudiando un idioma, estamos dedicando un tiempo no estamos dedicando a otras cosas que tal vez también nos apetecen. Por ejemplo, es el caso de un trabajador, ¿no?, que tras su horario laboral debe ir a cursos de alemán para poder llegar a un nivel y poder presentarse un examen que le proporcione una serie de papeles o burocracias que faciliten la vida en el país, o sacarse la nacionalidad, o mejoras salariales. Este hecho de después del trabajo tener que ir a lo mejor 3 veces por semana o 2, incluso todos los días a 3 clases del idioma de acogida, hace que no pueda tal vez estar más tiempo en su casa con sus hijos, o que no pueda desarrollar una serie de actividades, de hobbies que le gustaría. Ese es el sopesado, ¿no?, el balanceado entre una cosa y la otra. Según Barry Chiswick y Paul Miller, los determinantes observables, insisto, observables, hay muchos otros y muchos intangibles que serán motivo seguramente de otro podcast, se pueden clasificar en 3 grupos que nos pueden servir de ayuda. Unos son los que forman o dan forma a la habilidad y la eficiencia de adquirir un nuevo idioma. Otros, los que afectan el grado en el que los inmigrantes están expuestos al idioma en el país de acogida. Y finalmente, otros son los incentivos económicos al adquirirlo. Entonces, vamos a ver estos 3 determinantes paso a paso con sus pequeños detalles en los que seguro que de manera sencilla y didáctica te vas a sentir reflejado y vas a poder hacer un mapa para comprender mejor tu situación y tu vínculo a este idioma y las posibles dificultades y los posibles retos que compone. Venga, vamos a adentrarnos en estas 3 habilidades brevemente y ver qué condicionantes hay dentro, que seguro que en ellos te ves reflejado. El primer factor, que es la habilidad y la eficiencia lingüística. En este caso, el factor más decisivo es la edad. La edad de llegada al país de acogida. Indudablemente hay muchos factores interconectados, ¿no? Pero la capacidad de aprender nuevos idiomas disminuye considerablemente con la edad. Lo he hablado anteriormente. Cuando traspasamos la frontera de la adolescencia, aprender un nuevo idioma, un segundo idioma, se hace más complejo. Los inmigrantes que llegan al país de acogida antes de la adolescencia, como decía, adquieren con menos esfuerzo el idioma que lo que pueda necesitar una persona. E incluso en este previo a la adolescencia, yo diría que hay una edad entre los 9 y los 10 años especialmente crítica, aunque se habla que el periodo crítico son los 14 años, pueden aprender quizás este idioma igual o casi igual que los hablantes nativos. Un caso que se me viene a la mente es el caso de Sasha Stanisic, que escribió un libro muy interesante que aconsejo, que se llama Los Orígenes, y que cuenta su vida como inmigrante cuando llegó de adolescente, creo que hacia los 14 años. Llegó de Bosnia tras la guerra de los Balcanes y llegó a Alemania. Es un caso muy paradigmático porque fue premio al mejor libro escrito en alemán no hace mucho, y él aprendió la lengua alemana a partir de los 14 años. Esto es un claro ejemplo, pero otros también, por ejemplo, es el libro de Eva Hoffman, Extraña para mí, que viaja también de adolescente de Polonia a Estados Unidos, primero a Canadá, y adquiere el inglés y se convierte en escritora y experta en literatura. Tenemos más casos que podemos ver a través de la literatura, que es un tema importantísimo, como por ejemplo el caso de Charles Simic, que se convierte en un poeta en inglés absolutamente reputado a nivel mundial. O no tienen que ser casos de escritores, sino casos personales que conocemos en nuestro día a día, como nuestro propio caso particular, ¿no? La cuestión es que los inmigrantes que llegan a una edad más avanzada se enfrentan a mayores dificultades para adquirir un nuevo idioma. Otro aspecto que tiene que ver con la habilidad y la eficiencia lingüística tiene que ver con la distancia lingüística, es decir, que cuanto mayor sea la distancia entre el idioma nativo y
del migrante y el idioma del país de acogida, mayor serán los costos asociados con alcanzar un cierto nivel del dominio, ¿no? Esto está claro. Pero hay otros ejemplos muy significativos que están vinculados a influencias no tan observables, como por ejemplo la motivación, de la que hablaremos en las claves del final, y las habilidades cognitivas. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la motivación, difiere mucho entre la adquisición del lenguaje junto con las razones para emigrar. Em, los migrantes que han salido de su país por razones económicas, digamos de una manera voluntaria o semivoluntaria, tienden a tener niveles más altos de competencia, mientras que los refugiados, las personas que han emigrado por razones de seguridad, generalmente tienen mayores dificultades. Aquí nos adentraríamos en unos temas realmente socioculturales, sociales, de contexto, de vulnerabilidades y otros factores mucho más vinculados a la psicología y a la psiquiatría, que un poco lo que quería yo enfocar aquí, ¿no? en este podcast, ¿no? En este episodio. Los indicadores indirectos, por ejemplo, como hablaba antes, no solo la motivación, sino la capacidad cognitiva, por ejemplo, tienen mucho que ver, curiosamente, con el logro educativo, tanto de la persona como de los padres. Es decir, que se correlacionan positivamente, es decir, que si tú tienes un nivel educativo aceptable, has ido avanzando, como es lógico, tu dominio del idioma será mayor, ¿no? Es decir, que es un factor favorecedor. Un segundo gran factor que hablábamos, el primero eran las habilidades y eficiencia lingüística. Aquí, bueno, podríamos hablar de muchos más, pero esos son generales y muy interesantes. La edad, la distancia lingüística, la motivación, las habilidades cognitivas. Es el grado de exposición al idioma acogido, el gran tema, la inmersión, el grado de exposición. Aquí hay temas muy curiosos de los que me gustaría hablar, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los inmigrantes que adquieren el idioma en el país de acogida lo hacen y lo solidifican significativamente a través de la exposición diaria y la participación en las actividades cotidianas. O sea, que la manera más directa es aprender haciendo, aprender practicando, y no caer solamente en un laberinto gramatical, en un laberinto de conceptos gramaticales que puedan ser engorrosos y que al final nos hagan perder el camino de la práctica, ¿no? De alguna manera. Y aquí tenemos dos vertientes: qué exposición previa ha habido al idioma del lugar que nos va a acoger y qué exposición hay después de emigrar. En la previa a la migración, lo que está claro es que es muy significativo, es que no es tanto la importancia del contacto con instituciones como puede ser el Instituto Cervantes o el Goethe o cualquier instituto vinculado a un país o los colegios oficiales de idioma, sino que la mayor probabilidad que nos expongamos a un idioma previamente tiene mucho que ver con los lazos históricos, la proximidad geográfica y las fronteras comunes, así como otros seguramente que tengan mucho más que ver con los motivacionales y que hablaremos al final. En la exposición después de la inmigración está claro que hay una relación positiva entre el tiempo pasado en el país y la probabilidad de hablar bien el idioma. Esto está claro, cuanto más tiempo pasas, más probabilidades. Y hablo de probabilidades porque todo esto puede ser realmente relativo, ya que la forma en la que se pasa el tiempo, es decir, calidad y cantidad, tienen que ir juntas de la mano y que tenga que tener un efecto positivo para la adquisición de un idioma. Y esto puede ser un factor bastante importante después de la migración. ¿Qué cantidad de tiempo has pasado, pero qué calidad de vínculo al idioma has tenido? Puedes estar en el país de acogida y no trabajar en el idioma, no tener una pareja que hable el idioma de aquí y no tener muchos vínculos, por lo que eso puede suceder que no, la calidad del aprendizaje no sea tan alta. Esto tiene mucho que ver con la elección del lugar también. Por ejemplo, esto pasa mucho, es decir, hay muchos migrantes que se mudan a enclaves etnolingüísticos habitados por inmigrantes que anteriormente han ido allí. Es decir, se buscan un lugar donde haya personas de tu misma lengua materna porque de esta manera puedes beneficiarte de redes existentes ya y de apoyos. Pero si bien esto puede tener una serie de efectos positivos a nivel de ayuda, apoyos, búsqueda de empleo o etc., también puede impedir de alguna manera la adquisición del idioma al reducir la exposición porque tal vez alguien te facilita esta labor o porque
hay personas que realizan una cierta labores, como por ejemplo ir al peluquero que no hablas en el idioma materno, etc. Es decir, este hecho reduce la necesidad de usar el idioma y tal vez reduce las posibilidades de aprenderlo de una manera más rápida, ¿no? Por ejemplo, se ha demostrado, parece que la probabilidad de que un inmigrante aprenda inglés está negativamente relacionado con el tamaño de la población en el área que se habla el mismo idioma. Es decir, si en un área hay muchas personas que hablan tu idioma materno, desciende la probabilidad, ¿no?, de hablarlo. Claro, se resulta más fácil, ¿no? Pero por otro lado, es un parapeto, ¿no?, para no aprenderlo. Por lo tanto, las habilidades lingüísticas pueden afectar a la probabilidad de vivir en un enclave étnico, al igual que vivir en un enclave étnico puede afectar a la adquisición de un idioma, ¿no? Esto es así. Otra parte muy interesante es la dinámica familiar, ¿no? Es decir, en el sitio de acogida, ya habiendo emigrado. Puede ser muy ambiguo, por ejemplo, si los miembros de la familia hablan fluidamente el idioma y otra persona no, pueden actuar de intérpretes. Esto puede suceder, por ejemplo, en que la pareja, una de la pareja, una parte de la pareja hable el idioma mejor o hable del idioma materno y al final haga de intérprete, lo que haga que la otra persona no se esfuerce o que no se exponga tanto. Además reduce mucho los incentivos, pero también puede beneficiar, por eso es ambiguo, porque puede actuar como maestros y también puede ayudar a mejorar la adquisición del idioma. Es ambiguo. Esa ambigüedad debemos enfocarla realmente a nuestro beneficio, es decir, que sean más, que nos ayude a la adquisición y no tanto que actúen siempre de intérpretes, sino que nos deje un poco caer en la historia. Esto me recuerda a casos que es muy típico de parejas que controlan muy bien el idioma, van a un restaurante y la otra no. Y la una, por el miedo, por la vergüenza de hablarlo, pues al final acaba delegando en la otra. Entonces siempre aconsejo que cuando vayas a pedir o cuando vayas a pedir algo en el bar, mandes a tu pareja al baño o que salga a la calle un rato hasta que venga el camarero y puedas pedirlo. De esta manera te verás expuesto directamente. Es un pequeño consejo, ¿no? También tener hijos aumenta la interacción social. Por ejemplo, tener hijos es un factor porque aumenta la interacción social en la población autóctona. Esto, por ejemplo, me sucede a mí, que desde que tengo a mis 2 hijas, voy a la guardería, tengo que estar expuesto más a la población autóctona, pero también a personas que en nuestro lenguaje común, aunque seamos de lugares diferentes, tenemos que hablarnos en el idioma común, que es el idioma, en este caso, en mi caso, alemán. Y esto puede estar muy interesado, ¿no? Muy interesante. Pero también este hecho de tener hijos también influye muchísimo, y esto es algo que veo constantemente, es en el alejamiento del mercado laboral del padre o la madre que realiza el cuidado personal. Muchas veces este hecho influye de manera muy negativa en la realización personal de una de las dos partes, normalmente la madre. Y esto también tiene una relación con el número de hijos. Se tiene un hijo, luego otro, reduce la exposición al mercado laboral, reduce la exposición tal vez al idioma de una manera, sobre todo a nivel laboral, tal vez a otros niveles no. Por lo tanto, los cuidadores principales se ven influenciados negativamente muchas veces en la adquisición del idioma. Y un caso especial para terminar es el de las dinámicas familiares, es el matrimonio entre nativos e inmigrantes. Eh, ¿Las habilidades lingüísticas se ven afectadas por este hecho? ¿Qué opinas? ¿Beneficia o no? Seguro que muchas de las personas que me estáis escuchando estáis en esta situación de que tenéis una pareja que su lengua materna es la lengua del lugar de acogida, o también podéis tener parejas que hablen muy bien el idioma donde estáis acogidos, ¿no? Efectivamente existe una relación positiva entre el nivel de adquisición del idioma y que el cónyuge sea nacido en el país y sea de lengua materna, porque nos va a servir de ayuda, pero ojo, recuerda lo anterior, que puede ser también un parapeto para no hablar en ciertos momentos por vergüenza o por lo que sea. Son 3 temas relacionados con la exposición, pero ¿y qué tiene que decir a todo esto ese tercer bloque, que es los incentivos económicos para aprender el idioma? Bien, esto es muy claro y muy directo. Son muy claros. Consisten principalmente que el incentivo económico es mejorar la calidad del trabajo, mejorar los salarios y tener cuantas más probabilidades de empleo mejor. También influye mucho la duración de la estancia, es decir, cuanto más permanente esté en la cabeza que la estancia no va a ser corta, y eso difiere mucho de dónde se viene y de la posibilidad de retorno.
digamos que hay una interrelación correlacionada, es decir, cuanto más percibe uno que la duración va a ser más larga, por lo tanto vas a percibir que tienes que desarrollarte más en la cultura de acogida, por lo tanto vas a pensar en que vas a ir mejorando esos incentivos económicos y que por lo tanto está relacionado con la idea de dominar el idioma cada vez más, ¿no? Hay un hecho también muy interesante que es que los migrantes pueden potenciar, es decir, que están pensando en emigrar, pueden considerar los costos y beneficios de adquirir un idioma específico y en esa decisión deciden a dónde emigrar contrabalanceándolo con las posibilidades de mejora, obviamente. Y aquí está claro, los inmigrantes tienden a mudarse a países donde los costos esperados de adquisición del idioma son más bajos. Es decir, si de Argentina quiero emigrar a Francia o a España y me va a ofrecer las mismas oportunidades, obviamente la idea es emigrar o la tendencia es emigrar a España. Esto no asegura nada y sobre todo con el tema del lenguaje y de eso habla muy bien el libro que se titula, si no recuerdo mal, Una casa lejos de casa, ¿no? De Clara Obligado, ¿no? Habla de esto, de enfrentarte a un idioma que es tu idioma, pero en realidad no es tu idioma, ¿no? Pero esa es la tendencia. Bueno, y hasta aquí tenemos condicionantes observables. Sin duda hay muchos más factores y temas relacionados con la adquisición de un idioma viviendo en el extranjero y que seguro que va a tener un espacio más adelante en este podcast, como por ejemplo cómo afecta a nuestra identidad. Un tema tremendamente importante en relación al idioma. Como dijo Sergei Dovlatov en un artículo muy interesante en El País, que en el Babelia, que leí no hace tanto, y luego me leí su libro La maleta, dice que perdemos el 80% de nuestra personalidad, ¿no? Cuando vamos a otro país y tenemos que hablar otro idioma. Bueno, detrás de eso hay otros beneficios, como hemos hablado, que aparte de perder nuestra personalidad, ganamos en otras identidades también muy constructivas. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Y ahora, donde quiero adentrarme es en un hecho fundamental. Carlos, ¿qué claves fundamentales son y básicas que serán garantía o nos dan más garantía de aprender significativamente un idioma? Y es lo que toca ahora, lo que voy a hablar ahora. ¿Quieres conocerlas? Seguro que son de utilidad y seguro que muchas las aplicas y seguro que otras a lo mejor necesitas darle una vuelta para optimizarlas. Vamos a ello. Bien, y vamos a afrontar estos tres claves de forma muy sintética que seguro que van a conectar contigo, seguro. Voy a seguir el hilo sintético que ofrecí, que le leí al doctor Vivian Evans como punto de partida. Voy a partir de estos tres, hay muchísimos más. Y indudablemente esto es un tema que aborda muchas áreas y muchos contextos, ¿no? Lo social, lo cultural, lo transcultural, lo personal, las vulnerabilidades, un montón de temas. Lo que sí que está claro que como punto de partida vamos a partir en tres elementos principales para que adquirir una nueva lengua sea de la manera más efectiva posible. Una, intentar aprenderlos de manera inteligente, entenderme inteligente como hacer movimientos que nos beneficien de una manera para adquirirlo. Vamos a verlo más ahora mismo. Otro, practicar y practicar. Y vamos a ver muchas formas en función de cada uno sus circunstancias y de sus condicionantes, cómo hay que adaptarlas. Y por otra parte, una parte muy importante que he hablado antes, que es la motivación. ¿Para qué? Para no darse por vencido. Y cuando se pierda, volverla a rebuscar y redimensionar para no darse por vencido, para seguir adelante en esta tarea de aprender el idioma. La primera es aprender de manera inteligente. Y entenderme inteligente, que es una palabra un poco peliaguda, como aprender de una forma donde puedas optimizar mejor los esfuerzos y las energías. Y la mejor manera de abordar esto es, digamos, en términos de aprendizaje de vocabulario, de patrones gramaticales y de patrones conductuales, gramaticales que forman parte del nuevo idioma, ¿no? Y para ello hay que observar mucho, hay que apuntar y hay que solidificar mucho en el cerebro. Hay una idea muy principal, muy interesante, que es focalizarse en palabras esenciales, más frecuentes y útiles que hay en el idioma que has decidido aprender o en el idioma donde te has ido a vivir, ¿no? Esto es un hecho como muy, muy importante. Por ejemplo,
A bote pronto, en el inglés, en el idioma inglés, el verbo know, o la palabra must, o people, o year, o good, son palabras muy comunes, extremadamente utilizables. Extremadamente utilizables. Y en alemán, que es mi lengua de acogida, son por ejemplo el verbo können, poder, o sein, ser, estar, o la partícula wenn, que es el sí condicional, o eigentlich, que es realmente. Cuando hablamos utilizamos ¿podrías ser realmente esa persona que quieres ser si aprendes el idioma alemán? No lo sé, me ha salido así espontáneamente. Pero es verdad que son palabras, pues bueno, que se puede entender que son, el verbo ser es utilizable, pero claro, eso hace que focalicemos mucho en cómo se utiliza el verbo sein, por ejemplo, ser, estar, en diferencia a utilización del español, o cómo se utiliza el verbo können, el verbo poder, que difiere también mucho de cómo se utiliza en español, porque los alemanes también para otro verbo como poder, que es permitir, nosotros utilizamos mucho poder y tienen otro verbo, ¿no? O utilizar la partícula wenn y decir sí, pues bueno, es sí, 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 pero en español, en alemán tienen también ob, que es cuando hay una especie de respuesta de sí o no, y utilizan otra. Entonces, esto es muy importante, ¿no? O utilizar realmente, ¿no? Ahí realmente, pues que hoy realmente estoy muy contento, entendemos, ¿no? Pero seguro que muchas personas que viven en Alemania también saben la importancia de palabras como Anmeldung, que se llama inscripción o registro, o Vereinbaren, que es concertar una cita, o si sois padres, creerme que hay palabras que no se os van a olvidar, como la palabra Schaukel, que es columpio. Seguro que en inglés, en checo, en danés, en sueco, o en cualquier otro idioma que estéis practicando, seguro que podéis encontrar hechos comunes, ¿vale? Por ejemplo, en inglés parece que son 300 palabras las que constituyen el 65% de todo el material escrito. Por lo tanto, vale la pena no solo mirar esas listas, que sería a lo mejor un hecho un poco apocalíptico, pero sí que fijarnos en ellas y sobre todo enfocar en el aprendizaje del vocabulario, pero sobre todo estar atento a las construcciones cotidianas, a qué se usa, cómo se usa y cuáles son como muy comunes, ¿no? Por ejemplo, otra forma inteligente de abordar todo esto es también pensar para qué estás estudiando o aprendiendo el idioma. Es decir, más allá del hecho cotidiano, si vas a trabajar de enfermero o enfermera, concéntrate también en aprender esos términos profesionales, porque te abrirán puertas, te facilitarán las cosas. La clave es no querer aprenderlo todo de un golpe, ni memorizarlo, ni hacer listas y listas de verbos que no se van a utilizar casi, informarnos, este verbo no se utiliza apenas y te has tirado ahí horas recordándolo, sino más bien identificar patrones y focalizarte en los más comunes para aprenderlos. Memorizar no tiene mucha salida, pero sí enfocarse en patrones y frases hechas que son propios de la vida cotidiana o contexto muy concreto. Y por supuesto, practicarlas. Decírtelas a ti mismo, incluso hablarte en el idioma que es de acogida en algunas ocasiones y pensar cómo pedirías cosas. Por ejemplo, cuando vas a la peluquería, decir cómo se construye la frase tan común de me gustaría cortarme el pelo, ¿es posible ahora o necesito una cita? O cuando vas al supermercado y saber cómo se expresan para solicitarte pagar con tarjeta o en efectivo y cómo expresar que vas a pagar con tarjeta. Si estás en el contexto que hablaba antes de enfermería, pues también el plus debe estar en un vocabulario o construcciones necesarias para este contexto. Paciencia, inteligencia y eficiencia a la hora de realizar todo esto paso a paso y focalizarlo muy bien requiere de generar caminos eficientes que nos ayuden en el día a día, paso a paso. Vas a la panadería, pides esto. Tienes que ir al job center, pues vas a preguntar primero esto. Te van a hablar, no te vas a enterar o vas a tener dificultades, pero ya habrás dado un paso. Porque sabrás que una palabra tan importante como concertar una cita va a estar tan presente y que va a tener una construcción también dada. Carlos, sí, yo que ahora mismo estoy pensando en alemán, pero cuando utilizas quería y al final va el verbo y eso no tiene nada que ver. Muchas veces esa construcción precisamente pasa por generarla en la cabeza, por esa práctica y ya casi ni piensas dónde va una cosa a la otra o que está muy alejado de tu idioma. Sin duda es un reto y es difícil. El segundo punto clave es la práctica. Practicar, practicar y practicar. Es cierto que no todas las circunstancias son iguales. Es cierto que ni todas las culturas están abiertas a un diálogo espontáneo o ese small talk, ni tienes tantas posibilidades de hablarlo frecuentemente. Pero mi consejo es no desfallecer.
y tratar de participar, aunque sintamos algo de vergüenza o el interlocutor, por ejemplo, no muestre predisposición. Bueno, si has hablado un minuto, pues ha sido un minuto. Si has hablado 30 segundos, has hablado 30 segundos. Seguro que algo sacas. No se me olvidará la primera vez que llegué a Alemania y llevaba 2 meses apenas en Alemania y dije, qué mejor manera de aprender alemán que en vez de comprar en el supermercado, me voy a ir a los mercados callejeros y me pongo a intentar interactuar con los vendedores. Cual fue muy sorpresa al cabo del tiempo de que me miraban un poco raro porque me entretenía mucho a preguntar de dónde venían esas peras o si estas estaban más dulces que esta. Preguntas que yo entendería como normales, pero bueno, a nivel cultural también me encontré que, bueno, había que ser un poco más rápido. Y bueno, la interacción en muchas ocasiones, dependiendo, no era todo lo profunda que yo consideraba. Pero no es una cuestión generalizable. Lo que sí que es verdad es que al intentarlo, das con personas que te van a ayudar y que van a ofrecerte, aunque sea un minuto de su vida, para hablar contigo. Y eso es lo que puedes sacar en práctica, más allá de la vergüenza y más allá de la dificultad. Hasta donde se llegue, se ha llegado. Pero actualmente también tenemos otros recursos y no tenemos esas posibilidades de interacción o nos cuestan, como por ejemplo la tecnología actual. Es realmente fácil, ¿no? Depende de tu área de interés, la música o la literatura, los cómics, los periódicos, vídeos en YouTube, podcasts, son una gran opción para practicar, y este es el caso, para poder también comprender en cierta medida. Todo esto va a ayudar. A lo mejor eres una persona que estás escuchando este podcast y no el español no es tu lengua materna y te está ayudando a entenderla. Pues de verdad, bienvenido, bienvenida y me alegraría mucho de saber que hay alguien en esta circunstancia, ¿no? Y este es un caso. Ese es un caso. Escuchar un podcast, por ejemplo, y dedicarle tiempo y generar un hábito es interesante. Un podcast a lo mejor de los que están más especificados de aprender alemán, donde van a hablar más lento o cualquier otra cosa. También te puedes vincular a tutoriales, encontrar personas para hacer tándem o ir a eventos organizados de este estilo o, ¿por qué no?, contratar a profesores o personas con las que hablar de cosas que tienes interés mutuo o estructurarse encuentros adaptados a tus necesidades lingüísticas. Ya depende de todo eso. Y por supuesto, están los cursos grupales, presenciales y online. Hay miles y la razón es que, como os dije antes, no nos hemos dotado de una manera evolutiva, sobre todo en la adultez, para aprender idiomas. Por lo tanto, las academias están a la vuelta de la esquina y hay muchísimas precisamente por esta razón. Es verdad que esto va avanzando cada vez más, traductores simultáneos y de cosas más de ciencia ficción que ya se hablan. Pero te doy un consejo, debes elegir bien la metodología, el lugar, el tiempo, el número de participantes, el número de horas que le puedes dedicar, las expectativas, el tipo de curso, qué forma cada curso, cómo está enfocado. En definitiva, haz un balance y contrabalancealo contigo mismo. E inténtalo, a ver qué pasa. Para hacer un curso necesitamos que se ajuste al máximo a nuestras necesidades y manera de ser. Y eso es muy importante. Eso lo he podido comprobar en primera persona y también lo he podido comprobar como, aparte de psicólogo, como docente y también lo he podido comprobar hablando con otras muchas personas. Luego hay una lotería de quién y cómo será el profesor o la profesora o los compañeros, si el grupo es dinámico, si el grupo es más parado o si encaja más contigo o no. Esto depende mucho de las personas, muchísimo, y de todos los condicionantes. Si no te convence algo, si no va en la línea, si crees que hay una mejora que se puede hacer, exprésate y dilo sin problema. O si ves que no hay marcha atrás y no va ni para adelante ni para atrás, cambia. Pero sobre todo, la idea es no sufrir, siempre, siempre, teniendo en cuenta que vamos a tener que tener una gran dosis de tolerancia a la frustración y que muchas cosas va a depender de nuestro esfuerzo y que no va a depender tanto de la persona que está contigo o el grupo. El tercer punto es la motivación, el gran punto. Para mí un elemento fundamental, no el más crucial, pero para mí casi el más crucial, porque es el que te va a dar empuje. Y eso es una necesidad, necesitas una fuerte motivación personal. Sin motivación personal va a costar mucho todo el resto. Y aquí pasa por las particularidades de cada persona. Conozco a personas que su motivación pasa, por ejemplo, porque su nieto, su padre o la madre es de otro país y le interesa hablar ese idioma, por una pareja que quiere hablar con la familia de su pareja en el idioma,
porque la pareja es nativa y otro idioma puede enriquecernos o quiere adentrarse más en su mundo familiar, o también por un motivo profesional, para mejoras profesionales, o por afición, o por reto personal, o por pasión por una cultura en particular. Conozco muchas personas que se adentran en un idioma por la pasión por ejemplo, la cultura japonesa, o por ejemplo, en mi caso, la cultura brasileña y portuguesa a través de la literatura y la música me hizo adentrarme también por los vínculos entre las fronteras. Qué curioso lo que hablaba antes, ahora estoy un poco como cristalizándolo, ¿no? De que cuando tienes fronteras y líneas geográficas cerca, pues posiblemente de pronto te atraiga ese idioma de alguna manera. Y indudablemente tanto mi familia paterna como mi familia materna están muy cerca y tienen mucha influencia de la lengua portuguesa, del contexto portugués, ¿no? Entonces eso a lo mejor te incita, pero puede ser una pasión simplemente, puede arrastrarte una literatura muy concreta o un tipo de cine, no lo sé. Identifica lo que te motiva y agárrate a ello. Seguro que habrá fases de desmotivación, de agotamiento, de frustración, de ganas de no seguir, sobre todo si no es imprescindible para ti. Es ese momento para parar, respirar, redimensionarte, cambiar el chip, salir a caminar y volver, salir y entrar y volver a refocalizar los 3 aspectos que te comento anteriormente con otros muchos que también influyen. Y así paso a paso y con paciencia irás logrando mejoras, irás logrando pasos a pasos. No es fácil. El aprendizaje de un idioma es un proceso, como has visto, muy personal y dependiente del contexto. Por eso no merece la pena compararse con otras personas o ser muy duro con uno mismo. Si eso sucede, te aconsejo redimensionar tu enfoque, buscar tu motivación y ritmo adaptado a tus posibilidades. Y si es posible, disfrutar del camino, tan retador pero enriquecedor que es de aprender un idioma viviendo en el extranjero, pues mejor que mejor. Porque al final es el camino el que va a darnos un poco la clave, ¿no? De alguna manera. Y hasta aquí ha sido el episodio de hoy. Un episodio muy especial. Bueno, todos los son especiales, si no, no los haría, pero para mí es muy especial porque necesitaba hacer este podcast porque pasé una época bastante distanciada o no sé cómo explicarla, frustrada con mi avance en mi idioma de acogida, ¿no? Y como migrante también he pasado por muchas fases en las que me queda para aprender este idioma. Y por eso tenía ganas de hacer este podcast con otros que serán seguramente hablen de la lengua de otras perspectivas. Al realizar este podcast y al construirle, parece que tengo todas las papeletas para que no sea tan fácil para mí, ¿no? Inicialmente emigré con 36 años, por lo tanto no soy ni un adolescente ni un crío, con 0 de conocimientos de alemán, una lengua muy diferente a la mía, tuve a mi primera hija al poco de llegar y luego otra, no uso el alemán en mi trabajo principalmente, no es un incentivo a priori de la mejora de empleo, en mi casa no se habla alemán, no tengo una pareja alemana, me comunico con ella en español, la que es de origen serbio, y también escucho serbio, por lo tanto hay otra idioma metido ahí, ¿no? Y he querido lanzar un poco mi experiencia personal. Esto me llevó a parar, a frustrarme, a emocionarme por los avances, a luchar, a lanzarlo por la borda, a agotarme, a descubrir, a sentir orgullo. No se me olvidará la primera vez que fui a cortarme el pelo y salí todo contento, ¿no? De que había logrado comunicarme mínimamente. Me he bloqueado, he pasado vergüenza, he soñado en otro idioma, he enriquecido el mío y mil situaciones, anécdotas y sentimientos más. Recuerdo una vez que fui a la oficina de correos y dije eh, en vez de utilizar el verbo enviar, utilicé una palabra muy parecida que es jamón. Entonces que quería enviar un paquete y dije que quería un jamón, ¿no? Bueno, cosas de estas al final tienen que hacernos también reír y también forman parte de la vida. Y reírnos con las personas con las que también estamos viviendo esta experiencia. La idea es intentar con todo ese esfuerzo reubicarme, hacer camino con toda la dificultad y el reto que ello supone. Un reto muy enriquecedor que merece la pena seguir intentándolo y lograrlo
dando pasos pequeños, pasos adaptados, todo lo posible. Como he explicado al principio, el proceso tiene muchos beneficios. Llegues a donde llegues, muchísimos. Y nadie debe decir que no lo has intentado y que hasta donde lo has intentado es lo que has logrado y que vas a intentarlo más o no. Pero que en ese camino seguro que tu cerebro lo agradecerá, tu intercambio cultural lo agradecerá y que sin duda será algo estupendo y maravilloso pese a los momentos no tan fáciles. Y bien, hasta aquí he llegado, este ha sido todo, espero que te haya gustado y sabes que si quieres comentar algo estaré encantado de leerte y que si quieres escribirme también. Puedo tardar más o menos en responder, pero será un placer conocer tu experiencia. También decirte que si vives en el extranjero y necesitas acompañamiento psicoemocional en tu lengua materna, estaré encantado de ayudarte. Puedes encontrar toda la información en mi web y si no, me puedes escribir un email o en el formulario de contacto y estaré encantado de resolver tus dudas. También decirte que si crees que este episodio o este podcast puede gustarle o ser de ayuda a otras personas, estaré encantado que lo puedas compartir y estaré muy agradecido por ello. También decirte que puedes encontrarme en mi web, puedes encontrarme en Instagram, Carlos Rodríguez Psicólogo, y puedes encontrar este podcast en diferentes espacios, ¿vale? Así que nada, sin más, me despido. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde estés. Y nada, te deseo que continúes con una bonita experiencia migratoria o cualquier situación en la que estés viviendo en otro país o, en este caso, aprendiendo un nuevo idioma. Un saludo y hasta la próxima.